dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla los pueblos payalanitas y Agenda Nacional, confrontado con dos temas de lo que son la preocupación fundamental del pueblo dominicano, los ciudadanos. Conforme a la prensa, si uno toma los titulares, por ejemplo, el listín de hoy dice: haitianización presiona cabildos de la frontera. Y los demás tienen de título: linchamientos generan preocupación en sociedad. Linchamientos se vuelven cotidianos. Y Participación Ciudadana pide juicio político para miembros de la Cámara de Cuentas. Pero hay una queja generalizada sobre la justicia. Entonces yo decía, caramba, voy a tener que molestar al general Luna Polino en su condición de militar y su condición de jurista. ¿Cómo está usted? Gracias por venir. A sus órdenes. Tenemos media hora. Vamos a comenzar por cualquiera de los dos temas. Comenzamos por la preocupación de la frontera, si le parece. Cómo no, interesante. Dice aquí que haitianización presiona cabildos de la frontera. Los alcaldes de 5 municipios cabecera le piden al presidente Medina una serie de obras prioritarias. Pero, comenzando con la cabecera que explotó en términos de insurrección a la situación imperante, que fue Pedernales. Dice Pedernales que todavía está esperando obras que se habían comprometido a construirle. Aquí hay un titular que así lo expresa. Pedernales sigue esperando un proyecto que no despega. Dice: sectores de la provincia favorecen desde el gobierno se priorice la iniciativa turística local por encima de las grandes incursiones o inversiones, clusters, dice, hay retranca. Bueno, la Constitución le da prioridad al desarrollo fronterizo. Así es, sí, señor. Es un Entonces, régimen fronterizo. hay una cuestión que está combinándose ahora, la cuestión económica, el desamparo en que se encuentran los habitantes de la frontera, entonces huyen hacia las ciudades y vienen a aglomerarse aquí en esos barrios en donde prolifera ahora la droga y la prostitución y todo eso. Mientras que el gobierno se embarca en proyectos como la Nueva Barquita, que es un estímulo a esa migración rural urbana, en lugar de ir a invertirle allá en sus sitios de origen y evitar que se muden. Sí. Pero ¿por dónde usted cree que debemos comenzar? Porque hay una cuestión estratégica ahí. Bueno, sí, señor. Lo primero es que se ha anunciado hace más de 4 años, 5 años, que se ha estado anunciando un plan nacional estratégico de desarrollo que dentro de sus ejes principales pues tiene el desarrollo fronterizo, además de que hay un plan de desarrollo fronterizo especializado que cada gobierno lo va anunciando, lo va socializando, pero eso es en términos de una verbalidad, una oralidad muy bonita, pero en la práctica no se ve, porque recuérdese que el doctor Salvador Reyes Blanco comenzó con un plan de desarrollo fronterizo bien sostenido durante sus 4 años, una inversión extraordinaria. Ahí se trabajó en la frontera, todavía en Jimaní hay un proyecto enorme cerca del Limón, pero también se introdujo la crianza de conejos, pero también se introdujo el asunto de la repoblación de burros en la frontera, porque no hay para el trabajo de campo, y también se inició la producción masiva en granja de conejos, y eso dio resultados, bueno, durante todo su gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Ese Plan Nacional Estratégico de Desarrollo es un enunciado, los gobiernos no lo asumen. ¿Por qué? Porque es un costo extraordinario. Entonces hay que priorizar. Nosotros no tenemos, al menos que se conozca, un plan estratégico de desarrollo específico
que es muy diferente a un plan de mejora económica. No se conoce un plan estratégico de desarrollo fronterizo que se conozca, que se socialice y se inicien los primeros pasos, pero con viso de continuidad, porque fíjese qué pasa, arquitecto, siempre usted... Que no se interrumpa. Perfecto, el concepto de sostenible, la gente piensa que es estratégico. No, una cosa estratégica puede ser sostenible o no, son dos conceptos distintos, pero se subsumen cuando se ve a largo plazo, como te planteé. Entonces, ese es el problema, no hay una planificación estratégica, no hay un desarrollo de continuidad. Entonces, siempre estaremos sobre lo mismo, esperando que eso es un problema, para ponerle un parche, para llevar a la prensa y retirarla, y ya se resolvió el problema. Eso va a seguir sucediendo, eso es una cadena sin fin de hechos frustrados. La frontera necesita un tratamiento especial, pero incluso hay una ley de frontera y como usted dice, la Constitución misma crea un régimen especial de frontera, pero Sí. no se ve que eso progrese. O sea, por lo menos el hecho de que esté en la Constitución demuestra que hubo preocupación Hubo preocupación, sí señor, para que la atención de los planificadores sí señor. se pusiera en la zona de la frontera. Hay una comprensión del Con problema. prioridad. Sí. Pero esa preocupación no se sostuvo en el tiempo. No señor, porque cada gobierno tiene un plan inmediato, sus 4 años, y si logra 4 años más, otro plan nuevo, pero continuidad no, porque siempre es aleatorio siempre. Entonces cada grupo nuevo de gobierno que viene con su propio proyecto, que tiene que ser rentable en todas las vías y en todos los órdenes y en todos los estadios. Y yo creo que el problema no es que sea rentable, sino el concepto de rentabilidad que tiene Sí. alguna gente. Por eso planteamos en todos los estamentos. Y es lógico porque usted sabe que en nuestros sistemas capitalistas o, bueno, embrionariamente capitalistas, pues siempre el beneficio personal de grupo o del sector privado es lo que prima. El asunto del bien común y eso, pues se entiende que bien común comienza por los bienes particulares y después se juntan todos y es común a un grupo especial. Ese es el concepto que se tiene. No, y crear una clase media puede ser crear una clase media del estamento que ascendió en la política a posiciones Sí, señor. desde donde se pueden cambiar las condiciones económicas de cada quien. Así es, pero estamos de acuerdo con usted en eso. Se necesita también un plan de ordenamiento territorial, porque usted sabe el dinero que se ha gastado. En los últimos 20 años se han desarrollado más de 5 proyectos de estudio de plan de ordenamiento territorial, pero los resultados no se ven. Eso culmina en un informe que se rinde y más nada, no se adopta ninguna medida que evidencie el plan de ordenamiento territorial, pero no de división política y de crear municipios y provincias, no, es para el desarrollo. Sí. Pero mire, como usted se puede imaginar, yo pasé por la experiencia propia, Sí, señor. por todos los años que trabajé en las cuestiones de las obras del Estado y la planificación de lo que debería ser el desarrollo del país. No hay continuidad ni siquiera en el mismo partido. Y a veces hay discrepancia en el mismo equipo de trabajo. Por eso le digo, ni Sí. siquiera en el mismo partido hay continuidad. Sí, Fíjese lo que hay una diferencia en la gestión esta del PLD. sí, señor. Danilo Medina ha querido enfatizar un estilo distinto al de Leonel. Y efectivamente lo está haciendo. Pero es que cuando un partido va al poder, lo importante es cuál es el programa que tiene. Hacia afuera, porque hacia adentro hay programa, pero hacia afuera, todos los partidos tienen un programa hacia adentro, pero es hacia afuera. Sí, hacia la nación. Sí. Y entonces se aprobó una estrategia en forma de ley, Estrategia Nacional de Desarrollo, que en realidad no fue consultado, ni siquiera internamente. La ley 112. Y entonces ahí está, convertida en ley. Sí, señor. Ahí está el pacto educativo, está el pacto fiscal, Sí. el pacto eléctrico, que no hay forma de que se pueda firmar porque las partes no se pueden poner de acuerdo. Que hay una sola parte que decide, que es el sector privado. No, la que decide es el sector público porque
Punta Catalina ha armado tremendo lío. Bueno, en ese caso específico, pero cada vez que se sientan a negociar, hay un nuevo pedimento y una nueva propuesta. ¿Usted se imagina que el ministro de Energía y Minas haya dicho que todo está listo para la firma del pacto eléctrico? Hay consenso en el 95% de las partes. Solamente falta un 5%. Sí. Pero resulta que en ese 5% estaba Punta Catalina. Que Punta Catalina se convertía en el 95% de la inversión en el asunto eléctrico. Bueno, una proporción ahí que no es muy matemática. Y entonces usted dijo, bueno, pero el pacto eléctrico no se puede firmar porque si Punta Catalina no está dentro de lo que se ha consensuado, Sí. y así ha sido, y así será, hasta que no se sepa en qué queda Odebrecht. Bueno, eso, Que es un expediente que se está batiendo. que eso abarca las andanzas de Odebrecht llegan hasta Europa, porque No, eso llegó a España y está en un tribunal de arbitraje ahora mismo. sí. Sí, porque no se sabe cuál es el resultado de esa litis, ¿no? Que tiene un aspecto económico y tiene un aspecto también penal, Sí, porque si ha circulado dinero de Odebrecht en la campaña electoral, se violó la ley electoral y eso tiene otra dimensión. Sí, y Odebrecht tiene eso es mundial ya. Las andanzas de Odebrecht no son nacionales, porque en América hay más de 7 presidentes que están en lista de cuestionamiento, pero en Europa también, en España ya están saliendo a relucir aportes a diferentes campañas por parte de Odebrecht, así que eso... Pero parece que la intención de Odebrecht era realmente mantenerse en la política, ¿no? Bueno, porque se habló bastante, algunos analistas, porque es un caso tan particular, tan emblemático y, vamos a decir, tan abarcador, que algunos analistas han planteado que el asunto de Odebrecht era colocar, y grandes empresas lo hacen, no solamente ellos, colocar en la toma de decisiones políticas, en los tomadores de decisiones políticas, que a veces no necesariamente no salen de los partidos, que son los allegados, los asociados, gente que toma decisiones a favor de la propuesta de ellos. Y el asunto de política, de patria y cosas como esas, ellos no entienden eso es para consumo local. Pero esas transnacionales no tienen nada que ver con eso, de patria y cosas que no, ellos ignoran eso. Y bueno, eso es de ustedes, eso es interno de ustedes, averíguensela ahí, yo lo que necesito es contrato. Así como Pero hay una cosa, yo desde luego esta una opinión que he desarrollado después de todos los tropezones que he tenido que experimentar en mi transcurso a través de la política, partidaria y no partidaria. Y no partidaria, sí. Hay que recordar que yo vengo de la dictadura. Y yo nací el 3 de diciembre del 30, es decir, que nací junto con el régimen. Quizá no hechura, pero participó. No, y fui hechura porque me eduqué dentro del régimen y yo alabo la educación que recibí porque cuando yo llegué a la escuela normal, que estaba frente al Parque Independencia, ahí todos los profesores venían de la escuela del maestro Hostos. Sí, reconocido. Y nosotros tuvimos, por ejemplo, el profesor de literatura era Patín Maceo. Sí. Que era el miembro correspondiente de la Real Academia Española. Sí. Y así era la categoría de, bueno, nuestro profesor de literatura era el poeta nacional Pedro Mil. Sí. De modo que si vamos buscando el uno por uno, el profesor de matemática Avelino, el filósofo, nos daba más filosofía que matemática, ¿no? Parte de esos profesores lo encontramos nosotros en la Academia Militar. La promoción de nosotros, recibimos cátedras de muchos de esos profesores, que ya murieron, la mayoría. Pues yo le estoy hablando del 42. Sí, pero esa gente se mantuvieron como... O sea, ustedes tuvieron un privilegio muy grande porque se mantuvieron... Con un peso específico, sí señor. Ahí nosotros conocimos ahí al Peñán Cetero, conocimos al Goico, el abogado, conocimos también a Proper Ruiz Cohen, era... Próspero, sí señor, conocimos ahí también a Peñán Cetero,
a Josefina Pimentel Bobe, que es una que fue gobernadora de sí, San sí, Cristóbal, muy amiga de mi casa. César de Win Lavandier, correcto. Y es un grupo de profesores que venían de las escuelas nacionales de mayor renombre. Y bueno, el asunto es que yo me gradué, yo hice mis 4 años de la escuela normal, entré a la universidad a los 16 años y me gradué a los 5 años, o sea, pero yo al terminar mi carrera, yo no me investí de una vez, porque yo había diseñado el edificio de la Secretaría de Obras Públicas, que está ahí todavía. Sí. Esa es mi tesis. Sí. La presenté como tesis de graduación. Sí. Pero me cayó en las manos como encargo de trabajo, porque yo era delineante de la Secretaría de Obras Públicas, entre toda la gente que había en Obras Públicas. Al único que se seleccionó para que se resolviera la orden que acababa de llegar de presentarle un proyecto para el nuevo edificio de la Secretaría fue a este muchacho que tenía 20 años. Wow. Y bueno, yo recuerdo que fui donde el secretario y le dije, déjeme trabajar en mi casa, que aquí no hay ambiente para cumplir con el tiempo que tenemos, que de aquí al fin de semana. Dije, sí, váyase. Y yo digo que la única vez en mi vida que yo me he dormido de pie. Sí. Fue ahí pegado de la mesa de dibujo, pero el domingo estaba el plano. Sí. Pero bueno, ahí está. Tuve la oportunidad de construir, gracias al amigo ingeniero Manuel Alcina Puello, que fue el adjudicatario del contrato. Pero él reconociendo, como era mi superior en obras públicas, que el diseño era mío, pero me llamó a trabajar entonces con él en la construcción. Bueno, ahí está. Por lo menos tengo la satisfacción de que no ha habido necesidad de construir un nuevo edificio desde entonces. Eso está ahí desde el año 1952 y yo me investí en el 54. Después pasé a ser profesor titular de la universidad en el 58. Y tuve largos años de docencia en la facultad, en la Escuela de Arquitectura. Y creo que ayudé a formar una generación de arquitectos, aquellos que aprendieron el concepto de la ciudad jardín de Le Corbusier allá en Marsella, que por eso se pudo hacer lo que hoy es el condominio Embajador y ese concepto de jardín que tiene, que no se ha repetido más. Porque tanto el condominio Bellavista, que está al frente, y el condominio Embajador, están dentro de un concepto de uso y disfrute de espacio que se maneja ahora con otro concepto, ¿no? El asunto es que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en todo lo que era la planificación física antes de pasar a la planificación económica, que ya fue otro aprendizaje que tuvimos que hacer. Igual que estudiamos la organización de la administración del Estado, o sea, la forma en que debía trabajar eficientemente los organismos para poder cumplir su cometido. Y entonces llegamos finalmente a manejar el Departamento de Asuntos Técnicos del PRD durante largos años. Y por esa razón fuimos a parar al cargo de secretario técnico de la presidencia en el 78, cuando el PRD ganó las elecciones. Pero el país no ha aprendido, ha tropezado mucho con sus propios errores y no aprende de sus errores, ni siquiera por lo político. Fíjese que Balaguer construyó los primeros multifamiliares de esas zonas marginales. Correcto. Que es lo que se ha seguido con la nueva Barquita. Casi el mismo modelo. Y se estaba planificando hacerlo con Domingo Sabio. Ya tenían un presupuesto de 7.600 millones de pesos. Y la Barquita Norte también, o Sur. Sí, pero para Domingo Sabio ya le tenían asignado y se lo habían repartido prácticamente los contratistas. Yo le di seguimiento a esa controversia, porque luego designaron una comisión que participó ahí un señor
creo que Osiris. Osiris de León. Y entonces Osiris después fue que cambió todo eso porque Osiris dijo, no, pero aquí no se puede construir. No, sí, Por asuntos de son suelo. argumentos geológicos. Sí. Sí, geológico, correcto. Pero el trasfondo era realmente otro. Sí, lógicamente, sí, hay cosas que se ven. La cuestión es que después de haberle creado una expectativa a todo el mundo que le iban a regalar casa, y yo siempre decía, pero señor, ¿de dónde va a salir el dinero para resolver el problema de su habitación a gente que ha venido huyendo de la miseria del campo y del abandono en que lo hemos dejado? Yo he visto ahora recientemente que el propio presidente Medina ha enunciado el propósito de ir al campo y evitar que se muevan del campo las familias. Sí, pero... Y yo dije, quizás por eso entendió que tenía que suspender el Domingo Sabio. ¿Por qué? Porque yo lo dije en mi programa. Sí, digo, no han aprendido ni siquiera la lección política de Balaguer, que perdió las elecciones en todas las zonas donde repartió apartamentos. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Bueno, porque como era una acción demagógica, por cada apartamento que él regaló, hubo 10 o 15 que se quedaron esperando el suyo. Así es. Sí, de modo que la aritmética política funciona al revés. No son 2 y 2. No. Entonces, yo creo que por esa razón, ya en el último momento usaron el argumento geológico para detener un proyecto que ya tenía asignado 7.600 millones de pesos. Para gastar. Y había generado un disgusto terrible en la población, porque muchos decían, entonces hubo controversia, porque los líderes de proximidad, que son los líderes comunitarios, algunos decían que no querían dinero, sino casa por casa. Otros decían que no, que entonces era preferible que se dejaran en libertad, recibía el dinero y se dejara en libertad de irse donde fuera. Otros alegaban, bueno, pero que el desarraigo, bueno, pero recibiendo dinero y trasladándolo, hay desarraigo como quiera. Y bueno, yo pienso que eso... son lecciones, como te dice. Pero hemos llegado a parar en una situación donde el factor más predominante de la queja es con relación a que no se imparte justicia, sobre todo en esos barrios donde la delincuencia prevalece de una manera increíble. Sí. Y entonces se quejan de los jueces. La verdad, ahí hay un caso de un tal Quevedo, sindicalista. Que nos mantuvieron, creo que 3 años, oyendo ese nombre ahí, con nada menos que con una acusación de sicariato. Pero, óigame, decía ahí la prensa que eso se había reenviado 100 veces. Sí, y en el este hubo también un reenvío de 116 veces, según la prensa, pues naturalmente eso, a veces uno ve la prensa y después, pues a veces las cosas no son tan verídicas como se plantean, pero es cierto y ya, como dice... Y entonces uno termina viendo un anunciamiento de una juez muy respetable, porque ella fue la que desarmó el expediente de la Procuraduría General de la República en el caso de Odebrecht. La juez Miriam Germán. Miriam Germán, que creo que era pariente de uno de los... Ella dijo que señaló las flaquezas del expediente y hubo que revisar todo. Y mucha gente que estaba en la cárcel como medida provisional, ¿no? Sí, señor. Los mandaron para su casa con multas. Sí. Excepto 2, creo. Creo que tenían prisión preventiva. Sí, una medida de coerción. Ahora se le llama medida de coerción. Hay todo un léxico nuevo con... se llama imputados. Los encartados. Imputados. Imputados. Bueno, pero es el mismo procedimiento con diferente denominación. Bueno, pero oiga a este titular de hace unos días de Miriam Germán. El Ministerio Público cuida su imagen y que se fuñe el juez. A mí me llamó mucho la atención la forma tan, qué sé yo, casi... podríamos decir alegre, porque es poco técnico la terminología, pero lo que ahí pasa aquí... Muy dominicana. Sí, pero a ese nivel hay que cuidar los términos, porque... Pero en realidad es que eso culmina todo un proceso de situaciones donde el Ministerio Público acusa a los jueces con razón, porque es que hay jueces cuya conducta deja mucho que desear.
y viceversa, otros jueces que dicen que los ministerios públicos preparan mal los expedientes Sí. para que ellos se vean obligados a descargar a los acusados. Bueno, eso no tiene mucho argumento válido porque ya el proceso penal... Se nos acaba el tiempo, pero la pregunta, antes de que nos vayamos, eso es el Código Procesal Penal que tenemos. Sí. No debemos cambiar eso. Fíjese qué pasa, los códigos vienen a surtir peso específico de 20 o 30 años en adelante. Fíjese que los códigos que tenemos son códigos napoleónicos en la mayoría de los casos, que tienen hasta 300 años. Entonces, todavía ese código es muy nuevo. Es un nuevo proceso, muy científico. El problema es que está constitucionalizado. Pero usted llamaría científico al asunto de inducir a la gente la lógica a la delación premiada. Bueno, yo creo que eso es casi un recurso. A mí eso no me gusta, me parece muy poco ético que para poder hacer justicia, usted le saque a alguien, mira, dame información que yo te voy entonces a tratar, no como tú te mereces por la desgraciada actuación que has hecho, sino porque me estás haciendo el favor de darme información. A veces lo que se toman se llega a acuerdos son aquellos que están como en la bagatela jurídica, es decir, su incriminación o su participación en los hechos es mínima. Entonces, el fiscal, con una buena estrategia, busca donde están las bagatelas rentables y dice, bueno, este es una implicación de poca monta, entonces me puede ayudar a atrapar a lo más alto. Eso ha surgido el asunto de la bagatela jurídica. Los fiscales, buenos negociadores con estrategia, sacan una buena utilidad de ese recurso. Pero el asunto de la jueza y los ministerios públicos, los fiscales, como ella le llama, es que ya la carrera, el fiscal hace carrera. Pero la verdad... Y cuida su carrera. Ya no es una persona que lo nombran por 2 años, 3, no. Ya es una carrera. El Ministerio Público es una carrera. Pero la verdad es que nosotros nos encontramos a cada rato cosas como... Ahí hay un fulano que anda en la calle, pero tenía una condena de 20 años. Ah, sí. Y está todavía produciendo... Es que la pena máxima aquí no ni siquiera el 20%. Pero anda en la calle un fulano con una condena de 20 años. Sí, pero lo que pasa es que ahora hay el juez de la pena. Él tiene toda una ley que lo faculta a aplicar un reglamento interno que puede acoger buena conducta, la proporción de la pena cumplida, etcétera, etcétera, para darle salida. Incluso ya hay una tendencia mundial a que la prisión sea la excepción. Le doy gracias, pero le confieso que yo soy contrario al bendito Código Procesal Penal. Bueno, que si por mí fuera, lo derogara ipso facto. Le saludo a Leopoldo Espaillat Lanita. Hasta luego.